Bueno, mi respuesta es simple. Para que, obviamente cada uno tiene que darle su propio enfoque, tiene que hacer su propia creatividad, y yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿para qué cambiar algo que está funcionando en otras personas? ¿Sabes? Bien, esto es un error, ¿vale? Para poneros contexto, el otro día me pasaron, pues básicamente este anuncio de aquí, ¿vale? Este anuncio de aquí es literalmente una copia de este anuncio que hicimos. No simplemente ha habido este caso, sino que ya ha habido varias personas que han ido copiando anuncios que hemos ido haciendo, ¿vale? Hasta el punto de copiar hasta las mismas flechitas que mi compañero Eric hizo a mano en el Photoshop. Pero ese no es el problema, porque realmente digo, copiar, honestamente chicos, yo también he copiado. Fin, no hay más misterio. Yo también he copiado y precisamente te puedo decir en este vídeo todo lo que aprendí en base a copiar y por qué es un error copiar. Porque cuando copias, no solo estás copiando el anuncio o el ángulo, estás copiando el posicionamiento. Y copiar el posicionamiento es lo peor que te puede ocurrir. Y te voy a decir por qué es un error, qué consecuencias tiene copiar el posicionamiento y cómo puedes encontrar el tuyo para diferenciarte del mercado. Porque te digo una cosa, si tu mercado además está muy competido y dices, es que hay mucha competencia, este vídeo te va a ir espectacular, porque es la única forma que tienes de diferenciarte es a partir del posicionamiento. Bien, soy Marc Brustier y me dedico a desplegar los mismos blueprints que estoy usando para escalar negocios de consultoría, coaching y agencia, y no quiero que confíes en mí, quiero que empieces a desconfiar de todos los demás. Te dejo literalmente este esquema de aquí junto a una carpeta con más de 20 recursos gratuitos para que puedas escalar a 5 cifras al mes, y si quieres que detecte tus principales cuellos de botella, agenda una llamada en el segundo enlace. Eso sí, no te ayudaré a facturar más si eso significa pensar menos. Ok, ¿qué es el posicionamiento? El posicionamiento es el lugar concreto que tu marca, producto o persona ocupa en la mente del mercado en comparación con alternativas. ¿Qué significa? Que si no tenemos un buen posicionamiento, no ocupamos ningún lugar en la mente de las personas. Entonces nos van a ver como las otras alternativas y parecido. Por eso mismo pasa el primer error de todos. ¿Qué primer error? Copiar en mercados saturados. ¿Qué ocurre cuando un mercado se satura? ¿Realmente se satura un mercado? Si los mercados saturados habitualmente están saturados porque hay mucha demanda, hay mucha gente que vende eso, significa que hay mucho negocio. ¿Pero por qué está saturado un mercado? ¿Se satura un mercado? No. Se saturan los mensajes. Entonces, aunque no compartimos nicho con el ejemplo que he puesto aquí arriba, ¿vale? Que se dirige a closers, pero este de aquí concretamente sí que se dirige a lo mismo que yo. Ocurre esto. Cuando un mensaje empieza a repetirse, la mente aprende a ignorarla. Es lo que sucede en los conocidos como mercados saturados, haciendo que sea mucho más difícil diferenciarte. Por tanto, si te dedicas a copiar mensajes, acabas pasando desapercibido. Un ejemplo, Iman, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que un montón de gente ha copiado su formato, ¿vale? Y cualquiera que copiase se situaba automáticamente por debajo de él a nivel de autoridad. Es muy sencillo, si yo copio literalmente a Hormozi, todo el mundo me va a ver por debajo de Hormozi, aunque es un caso muy grande, ¿no? Pero vamos a poner que, por ejemplo, mundo del copy, Isra Bravo. Todo el mundo en el mundo del copy empezó a copiar a Isra Bravo, la forma de escribir, etcétera. ¿Qué pasa? Que automáticamente si eres copywriter, vendes infoproductos o te dedicas a vender servicios de copy, ¿qué ocurre? Que automáticamente te posicionas por debajo de él porque estás poniendo las mismas palabras que él. Mira, a ver, me explico, ¿no? Entonces, este es el mayor problema, de verdad, de corazón. Si copias anuncios, copias el posicionamiento. Si copias el posicionamiento, no te diferencias. Y encima, además, quedas por debajo de esa autoridad. Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que cuando copiáis un anuncio la gente no sabe que es de otra persona? Si os lo digo por experiencia. Yo, cuando copié, os digo que la gente sabía de dónde venía. Punto, no hay más misterio. Por eso mismo, siempre te quedarás por debajo. En mi caso, ahora mismo, estas personas se quedan por debajo de mi posición. Por eso mismo es una desventaja. ¿A quién beneficia todo esto? A la persona que ha sido copiada. Pero bueno, estoy haciendo este vídeo para que hagan el cambio y también para que vosotros podáis aplicarlo y no cometéis el mismo error que cometí yo o que están cometiendo ellos. Segundo error. Copiar mensajes, posicionamientos porque funciona y no entender por qué lo hacen. Esto es exactamente lo que le ha ocurrido al chico que enseñaba el audio. Él dice, su argumento es que ¿por qué tendríamos que inventar la rueda si podemos coger algo que ya funciona? Vale. Cuando copias una estructura sin entender el posicionamiento que hay detrás, fracasas. Hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué piensa el prospecto cuando ve mi anuncio? ¿Vale? Esto es súper importante preguntárselo por una razón. Porque nosotros cuando estuvimos haciendo el anuncio, ¿qué creéis? ¿Por qué funciona un anuncio como el mío en el sector donde estoy? Porque obviamente se presentan claramente una vieja oportunidad, se presenta una nueva oportunidad, se posiciona a sectores más avanzados, hay objeto brillante. En el sector del coaching no es así. ¿Por qué? Porque a nadie le importa la última estrategia que esté ocurriendo en Estados Unidos, porque seamos honestos, si tú vendes como un estadounidense, lo más probable es que no vendas una mierda en España. Es así, porque es diferente a nivel cultural.
¿ok? Sí que hay cosas psicológicas que se pueden hacer, pero tú no puedes... un americano con el compra ahora se motiva. Aquí en España no funciona así. El mercado latino es como mucho más desconfiado, ¿vale? Generalmente que el americano. Entonces, partiendo de esa base, no tiene sentido poner como otro mercado que no sea el español. En segundo lugar, lo pone como el ángulo este de mercado retrasado con mercado avanzado, vamos a decir. ¿Tiene sentido hacer esa comparación para un closer que está en B2C? Pensémoslo bien, ¿tiene sentido? Claramente no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque esa persona simplemente quiere ver cómo puede ganar más dinero, pero le importa una puta mierda si en un mercado está más avanzado. ¿Me explico? Ahora bien, el coach consultor que realmente tiene el problema de, oye, que el VSL no le está funcionando, ¿vale? Y que realmente está sufriendo eso, va a pensar, hostias, pues tiene que haber alguna forma que esté funcionando mejor. En toda España lo único que hacen es colocarte un Budo VSL que literalmente es súper fácil de entregar, te lo colocan igual a todos como si fueran literalmente fábricas, ¿vale? Y tan panchos se quedan. Y obviamente eso no va a funcionar en la gran mayoría de los casos. Entonces buscan alternativas que en su mercado no están surgiendo. Por eso tiene sentido y funciona ese ángulo en mi nicho. Pero en el suyo, como no ha hecho esa reflexión, simplemente ha copiado, pues lo único que consigue es que le hagan scroll stop, pero como no ha hecho la reflexión, el prospecto identifica como igual el anuncio y scrollea por pensar que es lo mismo que ya ha visto. Y esa es la realidad, por eso seguramente no le habrá funcionado el anuncio, ¿vale? Entonces, de verdad que es un poco intenso este vídeo, pero de que te estés quedando hasta este punto significa que realmente te estás comprometiendo en crear ese hueco mental en tu mercado, y te aseguro que si aplicas todo lo que te digo en este vídeo y evitas los errores que hay, vas a ganar a tu competencia. Es que no hay opción de no ganarla, ¿vale? Entonces, lo importante aquí, que hay que tenerlo claro, es que tienes que entender por qué el posicionamiento ha funcionado y a partir de ahí puedes aplicar la misma idea a tu caso, entendiendo que va a conectar con tu público, qué mensajes harán que se sientan comprendidos. Y eso solo se consigue haciendo una buena investigación de mercado. ¿Qué 6 preguntas nos tenemos que hacer para encontrar ese posicionamiento? ¿Sabes cuál es el problema más urgente y doloroso que vive tu cliente? ¿Sí o no? ¿Lo sabes? Pero que sea urgente de verdad, que necesite solucionarlo ahora mismo. ¿Puedes describir escenas reales de su vida donde eso aparece sin inventarte absolutamente nada? ¿Puedes hacerlo? ¿Sí o no? Si no puedes hacerlo, no es por ahí. ¿Entiendes lo que tu cliente desea de verdad? ¿Eso que no le dice a nadie? ¿Te lo dice? ¿Lo sabes o no? Tercer punto. ¿Qué ha probado antes para solucionarlo? ¿Sabes qué ha probado antes? ¿El por qué ha fallado? ¿Qué decepciones ha acumulado durante el camino? Todo eso lo tienes. Y esto es lo típico que es muy aburrido hacer, etcétera y tal. Pero bueno, como nadie lo hace, ahí está la ventaja competitiva. Hacerlo. ¿Has analizado a fondo al menos 5 competidores? ¿Sabes qué promesas hacen? ¿Qué discursos repiten? ¿Qué puntos de vídeos puedes aprovechar? ¿Lo sabes? Porque aquí es donde está la ventaja. Número 5. Por el culo te la hinco. ¿Tienes claras las objeciones más fuertes que te lanzarán antes de comprarte? ¿Tienes claro cómo desmontarlas? Porque si tú no tienes claras esas objeciones, no puedes hacer un marketing para eliminar precisamente esas objeciones y además quizá creencias que tienen instauradas, cómo las podemos eliminar, ¿no? Y por último, puedes explicar con una sola frase, lo más importante, puedes explicar con una sola frase cuál es tu nueva oportunidad, qué te hace distinto y por qué eso tiene más sentido que todo lo anterior. Puedes hacerlo con una sola frase. Si no puedes hacerlo en una sola frase en tu biografía de Instagram, significa que no está bien. Punto. Entonces, ¿qué conclusión llegamos en esta primera parte? Extender a tu marca mensajes que ya funcionan en otras marcas puede parecer inteligente e incluso puede dar resultados a corto plazo, pero si esa extensión no se acompaña de una posición propia, te conviertes en un satélite del original. Generas atención en tu nicho, pero la posición mental la sigue ocupando el otro. O sea, básicamente, pan para hoy, hambre para mañana. Y aquí vamos al tercer error, no entender que cada mensaje ocupa una categoría mental. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto de categoría mental? Ya, poner atención. Cuando hacemos nuestro marketing tenemos que tener en cuenta lo que hacen otros, pero como fuente de inspiración para hacer nuestro propio posicionamiento y construir una nueva percepción mental en la cabeza de los prospectos. Porque un buen sistema de adquisición de clientes no se construye copiando un funnel de moda o mensajes que le están funcionando a otro, sino entendiendo por qué X cosas están funcionando y por qué Y no. Y cómo puedes actuar tú en base a eso. Entonces, ¿sí o sí tengo que inventarme algo? Esa es la gran pregunta, porque yo lo pensaba en su momento, digo, es que quiero conseguir resultados, quiero ir más rápido, quiero acelerar, voy a copiar lo que funciona, etcétera. Pero luego cuando tuve que parar, dije, vale, ¿qué cojones hago? ¿Cómo me tengo que inventar algo? ¿Por dónde empiezo? No sé qué hacer. Ok, no tienes que inventarte nada. Os pongo un ejemplo, ¿vale? IBM
No fue el primero en inventar el ordenador, pero en la mente de la gente son los pioneros, ¿vale? Esto, si sois post 2000 no os enteraréis de mucho, pero si sois pre 2000 entendéis perfectamente esta referencia. Entonces, igual que yo no inventé la comparativa de mercado avanzado versus atrasado, porque esto es una cosa que se lleva haciendo desde hace años, pero sí que fue el primero en que básicamente decir que en Australia no utilizan el embudo BSL de la forma que lo utilizamos en el mercado latino. Fui el primero en decirlo. Por lo tanto, cuando alguien escucha VSL y mercado australiano, VSL más mercado australiano, piensa en mí automáticamente. Automáticamente. No hay momento que la gente, cuando nosotros llamamos a los leads, no sé si a ti te ocurre que llamas a los leads y de golpe no te ubican, a nosotros siempre nos ubican. Siempre nos ubican porque se acuerdan del mercado australiano. No hay nadie que ocupe ese hueco. Pues bien, estos son los 3 errores más comunes. Los vuelvo a repasar para que nos enteramos, ¿vale? El primer error que hemos comentado es que copiar te posiciona por debajo de la persona que has copiado. Punto, no hay más. Es que no hay forma de que no te posicione por debajo. En segundo lugar, el no entender por qué un posicionamiento o una estructura o un ángulo está funcionando en otro nicho y copiarla en tu nicho va a hacer que haya una disonancia entre lo que realmente desea tu nicho y los problemas reales de tu nicho con el ángulo, ¿vale? Con el ángulo que estás aplicando. Y al crear esa disonancia es donde va a crear un rechazo, por eso seguramente la persona que copió ese anuncio tuvo que apagarlo y no le funcionó. Luego, en tercer lugar, el tercer error es que no ocupamos una categoría mental que nos diferencie, que se acuerden de nosotros a la primera que les llamemos. No ocupamos una categoría mental. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto a corto y a largo plazo? Esto es lo más importante, porque si somos conscientes de las consecuencias de copiar un posicionamiento a corto plazo y a largo plazo, os aseguro que vais a romperos más la cabeza porque es telita. A corto plazo, estás lanzando un mensaje al mercado sin entender lo que sucede en él, puedes crear una falsa sensación de validación, ¿vale? Porque imaginemos que ahora sacas buenos resultados copiándome. Imagínate que tú me copias ahora mismo y sacas buenos resultados. Hostia, pensarás, hostias, copiar funciona. Pero lo que realmente no sabrás es por qué te ha funcionado. Entonces no podrás replicarlo. Esto a mí es una cosa que me ocurrió. Yo copié y no tuve la buena suerte de que no me funcionara. Fijaros, no tuve la buena suerte de que no me funcionara. Es que me funcionó. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que una vez copié, no supe replicarlo. Esa es la realidad, no supe replicarlo. Siguiente punto. Puede perjudicarte directamente. Al copiar un mensaje sin adaptar el posicionamiento correctamente, habitualmente acabas atrayendo a personas que buscan ese resultado sin entender el proceso. Y por tanto, muchas veces llegan con expectativas irreales o incluso que le lleguen a personas que no encajan con su oferta. ¿Vale? Y por último, el mensaje puede sonar potente pero también genérico. ¿Por qué? Porque perdemos la capacidad de ser específicos, ¿ok? Esto es lo que perdemos a corto plazo. Pero a largo plazo, las consecuencias son mayores. Primero, que tienes una dependencia constante de copiar lo que funciona. Es decir, que si a mí me da mañana por dejar de hacer anuncios, vas a tener que buscar a otra persona para copiar, para intentar replicar los resultados. Porque no vas a poder mantener. Entonces, tendrás una dependencia, no vas a ser un creador, no vas a ser una persona que entra en una selva y empiezas a crear camino. No, lo que haces es ir por un camino que luego, ¿qué ocurre? Que cuando el tío aún no ha empezado a abrir camino por la selva, tú pues te quedarás paralizado, no sabrás qué hacer, porque no habrás aprendido precisamente a abrir camino, ¿vale? Pierde coherencia con su propia marca. Cuando copias mensajes constantemente, lo que haces es dar bandazos a nivel comunicativo. Por tanto, haces muy difícil que tu marca ocupe espacio en la mente de las personas que ven tus anuncios. Esto es una cosa, por ejemplo, el chico que me ha copiado del closing es un tío que en los últimos meses ha cambiado 100.000 veces de landing, 100.000 veces de anuncios, ha cambiado de posicionamiento, hasta a veces ha reenfocado la comunicación de una oferta más B2B, luego ha vuelto más al B2C de closers. O sea, ha ido cambiando muchísimo y eso sabéis qué significa, que está a nivel de percepción, pierde la coherencia absoluta de su marca. Luego, aquí es donde otro error, que justamente acabo de decirlo, hace difícil el match con su oferta, porque si cada vez das bandazos para un lado, das bandazos para otro, ¿qué ocurre? Que no hace match con tu oferta. Y cuando el anuncio con la landing, con el VSL o me da lo que utilices, no hace match todo el embudo con la oferta, lo que ocurre es que hay una gran probabilidad de que no convierta lo que tendría que convertir, porque la gente va con unas expectativas, con unas ideas, con unos dolores que no termina convirtiéndose de la forma correcta cuando termina siendo la llamada, ¿vale? Cuando se ofrece esa propuesta. Y luego no entiendes profundamente tu mercado. Este es el mayor error. Tú no puedes ser un buen marketero, tú no puedes ser un buen vendedor, tú no puedes hacer nada en la vida si no entiendes profundamente tu mercado. Tú no puedes vender ropa de bebé si tú no entiendes perfectamente el mercado de las madres que quieren la mejor seda para sus hijos. O sea, quiero decir, tú no puedes vender una mierda si no entiendes profundamente tu mercado. Y copiando no lo vas a conseguir. Y os lo digo yo, que he copiado mucho. ¿Vale? Os lo digo ya. Os lo digo yo que he copiado. Así que no entiendes el mercado si haces eso.
Por eso mismo, sentaros y a meterle cojones y a crear ese posicionamiento. Pero me diréis, hostia Marc, ¿pero qué cojones tengo que hacer? Bien, poned atención, tranquilidad. Primero, piensa, ¿qué lugar ocupo en la escalera mental? Eso es lo primero que hay que reflexionar en base a también las 6 preguntas que te dije antes para encontrar ese punto de conexión, esa investigación con esos clientes. Con esos potenciales clientes de tu nicho. 2, identificar ángulos de anuncios ganadores. Y me das, vale, hay que identificar los ángulos, pero no hay que copiarlos. Porque una cosa es el ángulo, otra cosa es el copiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues muy sencillo. Hay que buscar la forma de que te puedas atribuir, ¿vale? Un hueco donde te pueda dar una ventaja frente a otros. Hay que buscar ese hueco, ¿vale? Por ejemplo, si tú buscas un ángulo de otro competidor, otro nicho que ya sabes que ha funcionado, puedes coger el ángulo, pero no los atributos donde el mercado ya le ha dado la ventaja. Por eso lo importante es que busques atributos donde la mente ya te permite ganar. Eso es así. Puedes coger esos ángulos, pero coger atributos donde el mercado te permite ganar, ¿vale? Una vez tenemos eso, debemos tener esto en cuenta. Top secret. Cuando nos movemos en mercados que tienen mensajes muy saturados sobre comunicación, habitualmente la gente intenta destacar a base de promesas más agresivas, mecanismos únicos más rebuscados, etcétera. Lo típico de mi sistema de remil pil, pam, pum, pam, que te promete 400 millones de euros en 30 días o no pagas ni un céntimo y además te devuelvo toda mi hipoteca, ¿vale? Literalmente así. Vale, pero la realidad es que en una situación así, lo único que hay que buscar es conectar con el dolor del avatar y hacer las cosas simples respecto a los demás. Elegir una idea que la mente pueda guardar. No hace falta sobreprometer, no hace falta poner ultra mega garantías. Palabra honor, yo no tengo garantía y toda mi competencia pone garantías por todos los lados. Yo no tengo y vendo igual. Entonces, y eso que estoy en un mercado súper mega saturado a mensaje. ¿Pero por qué me ocurre esto? Porque yo ocupo un hueco mental en la mente del prospecto. Entonces, básicamente, no se trata de hacer tu oferta más visible para ganar la atención del público, sino de vender el contexto donde tu oferta se convierte automáticamente en la solución inevitable. Vender el contexto donde tu oferta, es que esto es clave, vender el contexto donde tu oferta se convierte automáticamente en la solución inevitable. Y lo mejor a largo plazo es reposicionarse contra lo establecido de un mercado. Entonces, todo buen posicionamiento debe cumplir 3 cosas, ¿vale? Una vez que ya tengas claro más o menos qué hueco mental quieres ocupar, tienes que pensar en categoría dominante. ¿Vale? ¿Cuál es la categoría dominante de mi nicho? Yo os lo digo, me transmito aquí todo el conocimiento de mi posicionamiento. Yo lo digo, ¿cuál es la categoría dominante de mi nicho? ¿Qué hacen todos mis competidores? Todos mis competidores, del primero al último. Hasta aquellos que dicen que no utilizan VSL, también utilizan VSL con sus clientes, con la gran mayoría. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Claramente la categoría dominante de mi sector es que los funnels VSL es como el mejor método para captar clientes high ticket. Literalmente todos lo utilizan. Con nombres rebuscados, se hacen su propio mecanismo único, pero son embudos VSL de toda la vida. Algunos los llaman webinars, me da igual, ¿vale? Como lo quieran llamar. Entonces, el segundo punto, una debilidad de esa categoría. ¿Qué ocurre con el embudo VSL? Hay muchos problemas. Obviamente el que le funciona de 10 de 10 el embudo VSL no me va a contratar, obviamente, pero la gran mayoría no le funciona. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué les ocurre a esas personas que no le funcionan? Por lo tanto, son las debilidades que tiene el embudo VSL frente a otros, quizá embudos que podamos utilizar nosotros. El primero de todo es que tiene un show rate de mierda, bajísimo, porque obviamente no da tiempo a que la persona tenga un compromiso para asistir a la llamada. Y sobre todo, como no nutre, no da suficiente tiempo para nutrir porque apenas la gente lo ve, pues hay mucha dificultad para vender tickets de más de 5.000 euros, 6.000, 7.000, 8.000 euros. High tickets es muy complicado venderlo por una cuestión de que falta compromiso. Tú no le vas a pagar 5.000 pavos a un tío que acabas de conocer con un puto VSL, a menos que no veas algo más, ¿vale? A tráfico frío. Otra cosa ya si hablamos a tráfico caliente, tráfico tibio, ya retargeting, ya es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de tráfico frío. Y en tercer lugar, una vez que tenemos la categoría dominante, una debilidad de esa categoría, presentar una alternativa clara. En nuestro caso, presentamos el sistema australiano de demanda cualificada, ¿vale? Funnel más trifecta de autoridad. Eso es así. Eso es lo que presentamos nosotros. Por lo tanto, eso nos hace quedar por una posición encima de aquellos que utilizan ese embudo. Entonces, ¿cómo tendría sentido que hubiese reflexionado su posicionamiento el chico de la Academia de Closers? Bien, no tenía que inventarse lo de los closers americanos, ¿vale? No se tenía que inventar lo de los closers americanos. Tenía que hacerse esta pregunta. ¿Qué posición en la mente del closer B2C está libre? Entonces, la respuesta es sencilla. Hacer que un closer B2C vea el anuncio y piense, por fin alguien entiende que estoy cansado de hacer 300.000 llamadas a la semana para un sueldo normalito, ¿vale? Y esto tiene más consecuencias, porque de las 300.000 llamadas, quizá de 50 llamadas que hace a la semana, quizás se le han presentado 30. Y se ha tenido que quedar delante del Meet con un espacio que podía haber ocupado con una persona que podía vender. Esto en el B2B no ocurre.
En el B2B no te tienes que quedar de media hora, además cobras una comisión mayor, es mucho más fácil de cerrar y además son clientes que buscan una rentabilidad y que no hay que hacerles chantaje emocional, ¿me explico? Vale, eso podría ser formas, ángulos que se pueden aplicar en esos anuncios, ¿no? Más que coger algo del mercado americano que no tiene ningún tipo de sentido. El punto es que tu posición no es la que tú quieres reclamar. O sea, tú no puedes reclamar una posición. Es la que el mercado está dispuesto a concederte. Por eso tienes que probar y lo que funcione es tu posición. Y te la compras y te la quedas. Punto. No hay más misterio. Aquí hay dos opciones. Atacar dolores cotidianos de closers B2C y o generar FOMO, ¿vale? Y además hay una cosa muy interesante que cuando consigues estar dentro de un hueco mental, de una categoría mental, ¿qué ocurre? A veces el mercado te concede autoridad incluso en atributos que no has defendido directamente. O sea, de verdad, eso ocurre, por ejemplo, mucho cuando es el tema de... Imagínate que un familiar tuyo se ha hecho un neurocirujano. Pues ahí le preguntas de absolutamente todo lo que tiene que ver con la salud. Y el tío, pues es neurocirujano, no sabe de todo la salud. Pero tú le preguntas porque para ti está dentro de una categoría mental donde sabe de todo eso. ¿Me explico lo que te quiero decir? Así que tenlo en cuenta para ti, que te vas a apropiar de más atributos gracias a estar dentro de una categoría única. Pero para eso tienes que estar dentro de una categoría única. Pues bien, esto ha sido el vídeo, ¿vale? Sé que ha sido muy intenso, ha sido mucha información, ha habido muchos conceptos, pero es un vídeo que es el típico que te tienes que ver 100 veces. De verdad, es el típico que si tú notas de verdad que no eres diferente, que sientes que realmente estás siguiendo a alguien, que no eres capaz de crear tus propias ideas, que no eres capaz de saber cómo la gente te perciba con más autoridad, crear esa curiosidad adicional, que te relacionen directamente con una idea, si realmente te cuesta todo esto, y además estás en un mercado con mensajes saturados, mírate este vídeo 100 veces, palabra de honor. Yo este vídeo me lo voy a mirar 100.000 veces durante el próximo mes, los próximos 3, 4 y próximo año. ¿Por qué? Porque siempre hay que ir perfeccionando, siempre hay que ir mejorando el posicionamiento. Y cada vez ser más diferentes, cada vez ser más únicos, cada vez tener más personalidad. Porque todos nosotros tenemos personalidad. Todos cuando estamos con los colegas somos de una forma. Lo que ocurre es que en internet, en mi caso, en mi experiencia os digo, a veces ocurre que intentas pues montarte un personaje y la realidad lo que ocurre es que muchas veces eso provoca que no termine de conectar ni termine de verse como diferente, ¿vale? A frente a otros competidores, porque realmente no te... Y habitualmente cuando copias es porque no te sientes muy seguro de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, hostias, partiendo de esa base, ¿estás dispuestos a meteros hostias? ¿Estás dispuestos a enseñaros, a exponeros? Y yo os lo digo porque yo sigo en un proceso de seguir aprendiendo, a seguir mejorando. Yo soy siempre aprendiz, seré siempre aprendiz y siempre seguiré en el camino de aprendizaje. Y os recomiendo 100% veros este vídeo más de una vez. Dicho esto, si quieres que te ayude a detectar tus principales cuellos de botella, a enseñarte cómo puedes crear un posicionamiento único, te puedo ayudar precisamente a esto, a lo que soluciona este vídeo en tu caso concreto, o simplemente pues agenda una llamada 1 a 1 en el segundo enlace de descripción, veré exactamente qué errores tiene tu posicionamiento y te diré exactamente qué tienes que cambiar, tanto trabajemos juntos o no, para que consigas diferenciarte y crear esa categoría mental dentro de tu nicho, ¿vale? Así que agenda la llamada y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí se vende con cojones.